Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte nutricional. En esta ocasión, pues pienso que ustedes ya están graduados en nutrición para epidermolisis, todos ya saben qué se recomienda comer, qué no se recomienda comer, cómo es una dieta fraccionada, blanda, eso ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Lo que estamos viendo es que todos ustedes están creciendo. Aquí vemos pacientes que empezamos a ver desde los 4 o 5 años y ya se están graduando del colegio, lo cual es una situación bastante positiva. Y bueno, la idea es que se gradúen también un poco en las recomendaciones generales realizadas por Debra Internacional. Eh, Retomo un poco la declaración de Cartagena, que se firmó en mayo del 2019, en donde varios países se comprometen a dar intervención nutricional en varios lineamientos, pero yo hago como énfasis en que todo paciente que esté reportado con una enfermedad rara o que tenga menos de 5 años y desnutrición tiene derecho a una intervención nutricional. Por lo tanto, la salud es un derecho, la nutrición es un derecho y no es un favor que nos está haciendo el médico ni nada por el estilo. Lo que no queremos que llegue a pasar es un poco esta caricatura de Matador en donde llega ya el paciente moribundo, en donde le decimos que al paciente todavía no se le han autorizado los exámenes pertinentes para dar una intervención adecuada, oportuna y digamos que en los mejores aspectos de la parte médica. ¿Por qué hay riesgo nutricional? Ustedes ya lo saben, hay pérdidas por las heridas, lesiones en la boca que hacen que comer sea doloroso, la estenosis esofágica que hace que muchas veces no puedan pasar los alimentos de manera adecuada, estreñimiento, enfermedad inflamatoria intestinal, dieta inadecuada, pereza para comer y mucha sobreprotección. A veces vemos que como tenemos a nuestros hijos o a quienes cuidamos con dolor, pues como que dejamos que no coman, pero no tenemos en cuenta que ese dejar de no comer, la comida se convierte en un remedio, en realidad es para todos un remedio. Si no comemos, pues no hay crema ni hay apósito que nos cierre las heridas si desde adentro de nuestro cuerpo no tenemos los nutrientes, el zinc, las vitaminas, las proteínas para que podamos cerrar esas heridas. Así entonces, Debra Internacional realiza varios consensos donde se reúnen varios expertos exponiendo cada una de las preguntas y respuestas que nos dan ustedes. Esa es la idea de compartir acá. Yo voy a tratar de hacer un repaso grande de lo que son las complicaciones en nutrición. Voy a tratar de que no nos tardemos mucho como en esta parte teórica, porque quisiera que al igual de la conferencia del doctor Mauricio, más bien nos dediquemos un poco a preguntas y respuestas. Estos son los exámenes que generalmente dejamos a los pacientes, lo hacemos en los encuentros presenciales en donde los hemos visto. Es muy importante y ha sido muy complicado porque en muchos no logramos un cuadro hemático en muchos años y eso digamos que genera en que puedan estarse presentando complicaciones delicadas que hacen que los pacientes puedan terminar en una unidad de cuidados intensivos, en transfusiones, en algo que se ha podido, digamos que tener un proceso preventivo. La epidermolisis no se cura, pero la desnutrición sí. Entonces, ¿por qué no darle un poquito como de intervención y de énfasis a este parámetro para que si tenemos una buena nutrición, como les digo, podemos cicatrizar? La radiografía del esófago es muy importante, sobre todo en algunos tipos de epidermolisis. Más frecuentemente hay procesos de estenosis esofágica o de estrecheces esofágicas en los pacientes con epidermolisis distrófica. Por lo tanto, es importante hacer un esofagograma que tiene unos códigos para que los médicos lo ordenen en manera anual o de acuerdo a los síntomas de cada paciente. Y otro examen que se puede estar recomendando son las densitometrías para mirar el calcio en los huesos. Hay algunos densitómetros que son especiales para niños, no se utilizan tanto porque esto además trae una radiación, pero en algunos casos es pertinente. Y en los adultos pues se recomienda desde etapas más tempranas que cuando hay una persona que no tenga esta condición. Cuando tenemos enfrentamientos a una cavidad oral que tiene muchas úlceras, que tiene una poca apertura, que hay muchas caries, pues comer no es fácil. Entonces, pues ya todos sabemos las recomendaciones que nos ha dado el doctor Medina, pero pues digamos que la idea es siempre hacer intervención con cicatrizantes y a partir de eso, como hay heridas y duele, pues obviamente una dieta blanda, comer helado, pues digamos que pueda aliviar un poco las cosas.
y digamos que, por ejemplo, como consumir gelatina, consumir las cremas que ya hemos hablado, digamos que previamente. Dentro de la intervención farmacológica utilizamos fitoestimulina en solución, que puede estar en spray o en gel, y el Catrix, que es un enjuague bucal que ya se ha recomendado en varias ocasiones desde Debra. Cuando vamos a hablar desde el esófago, la presentación de complicaciones pues son que haya heridas y ampollas en el esófago que si no cierran de manera pronta se pueden convertir en una estenosis o en un cierre del esófago. El esófago debe ser un tubito, digamos, continuo, donde está el mismo ancho desde arriba hasta abajo. El esófago es el tubo que nos comunica la boca con el estómago, pero cuando ha habido, digamos que aquí una ampolla, pues tiende a pegarse y hacer este tipo de estrechez o estenosis. Eso puede ser en la parte alta, digamos que apenas pasa uno la comida, o en la parte baja antes de llegar al estómago. Cuando son en la parte alta es porque se han comido alimentos muy ásperos que han generado un poco de roce y lesiones que no cicatrizan bien. Y en la parte baja, arribita del estómago, es porque hay procesos de reflujo. Para eso, digamos que se dan tratamientos, les he dejado desde origen homeopático, tipo Nuxel, Nux Vomica, o de tipo químico cuando ya hay cosas más severas, como por ejemplo el omeprazol o el Gaviscon, que son otros medicamentos para eso, que esta conferencia no es para que los automediquen, sino para que sepan que hay cómo intervenir y cómo, digamos, hacer un poco como de prevención. Cuando ya se establece a través de una radiografía o un faringograma una estrechez de estas, se recomienda un procedimiento que se llama una dilatación esofágica. Esto lo debe hacer un gastroenterólogo con cierto grado de experticia en un nivel 4, es decir, en un hospital grande por los riesgos que implica este procedimiento. Y siempre avísenos antes porque hay que dar antes, durante y después del procedimiento un medicamento que es un corticoide para evitar que al hacer la dilatación se genere pues heridas como en cualquier procedimiento quirúrgico que vuelva a ser otra vez una estrechez un poco más severa. Entonces siempre se debe acompañar de medicamentos antes, durante y después del procedimiento. Si nos bajamos al intestino, la complicación más frecuente y de la cual ustedes muchos tienen intervención, hablamos del estreñimiento, en donde siempre les he mostrado esta tabla. En esta tabla, digamos que es un poco para identificar qué tipo de deposición tienen, en donde esto es una escala que se llama Bristol, en donde la tipo 1 son casi como pepitas, como bolitas que requieren hacer mucho esfuerzo para la deposición y generalmente es doloroso. La tipo 4 es como una plastilina y la tipo 7 es una diarrea con los intermedios. Muchos cuando les muestro esta tabla se aterran un poco, pero para mí es muy importante saberlo porque mucha gente dice, ¿y cómo es la deposición? Normal, y para el normal puede ser una tipo 1. Entonces es importante prevenir esta tipo 1 porque con el tiempo en el recto, que es la parte final del intestino y antes de que salga la deposición o el popó a través de la cola, si esto pasa muy duro, pues va a ser un proceso como de generar una ampolla, una fisura, una lesión que a veces se convierte en crónica y que después es muy difícil de cicatrizar. A algunos pacientes hemos recomendado fitoestimulina, en este caso viene como óvulos vaginales, pero no los colocamos en este caso, por supuesto, vaginales, sino a nivel intrarrectal, pero lo clave es corregir el estreñimiento. ¿Cómo corregimos el estreñimiento en términos preventivos? Uno, en la postura para la deposición. Estamos muchas veces acostumbrados a sentarnos así en la taza del baño. Esto no es lo correcto porque hace que la deposición tenga que hacer una curva y que requiere un esfuerzo adicional. Lo ideal es tener una butaquita al frente del inodoro que permita que yo suba las piernas y que tenga este grado acá que ustedes ven en esta postura para que la deposición casi que pueda salir solamente con la fuerza de la gravedad. Entonces es mucho más fácil. En términos preventivos, dejamos dieta rica en fibra. Ya les he dicho, pues de acuerdo a la zona del país hay frutas o verduras más recomendadas, el coco en la costa atlántica, el borojó en la costa pacífica, la granadilla licuada para que los pepitas no les vayan a hacer daño en la zona, digamos, como central del país. Siempre hay un procedimiento, pero en todas partes se consigue sábila, y ahí esta sí es común, licuar un poquito de sábila en algún jugo, digamos que es una buena herramienta para términos de preventivos y de intervención del estreñimiento. En términos farmacológicos, pues a la mayoría pues ya conocen
El polietilenglicol, que es un polvito que se disuelve en agua o en jugo, digamos que se puede dar desde el momento del nacimiento, no tiene ningún efecto colateral. Esto lo que hace es como hidratar el bolo fecal o hidratar el popó. Si está hidratado, pues está mucho más fácil para que él salga y que no ocasione esas lesiones de las que hablamos previamente. Complicaciones e intervención cuando hay un peso talla estacionario. Aquí me refiero sobre todo a los héroes de piel de mariposa que están en la etapa de infancia y hasta los 14, 15 años, que es cuando tenemos el máximo parámetro de crecimiento. Nosotros siempre dentro de las consultas hacemos una curva de crecimiento y desarrollo en donde vamos viendo cómo se va avanzando y esta curva debe ir en ascenso. Cuando encontramos una curva que es casi plana, donde surben en un año 50 gramos, eso no es nada, digamos que hay que hacer unas intervenciones, digamos que de índole más fuerte. Las que tienen generalmente todos ustedes, pues son suplementos nutricionales de diferentes índoles, pero cuando tenemos esta curva plana, plana, y que a pesar del suplemento y a pesar de las recomendaciones, las personas no suben de peso, no suben de talla, están entrando en una condición que se llama una desnutrición crónica, que debemos ayudar inicialmente con una sonda nasogástrica, una sondita que se pasa por la nariz y que va hasta el estómago, donde yo paso alimentación. Como la sonda sabemos que puede ocasionar lesiones, esta sonda se cubre de vaselina antes de hacer el paso, debe ser muy delgada, llega hasta el estómago y se coloca durante unas horas, así como cuando uno coloca el suero. En este caso no se coloca suero, sino nutrición, tipo Pediasur, pero un poco más abundante, para garantizar un goteo mayor y que se pueda consumir mayor número de alimentos. Esto se deja por 2 o 3 días, donde se define si se realiza un procedimiento que se llama una gastrostomía. Una gastrostomía es abrir un huequito en el estómago por vía endoscópica y se hace una apertura donde se recomiendan apósitos de tipo no adherente. En este caso recomendamos Polymem, que son uno de nuestros patrocinadores en Debra, para que la mariposita de donde vamos a conectar esa sonda, digamos que no haga contacto directo con la piel para que no los vaya a lesionar. La idea no es que con esto dejen de comer, sino que se pase la alimentación en las horas de la noche y que durante el día tengan el parámetro normal. Y siempre haciendo otra vez como la curva y el seguimiento pertinente, pero esto ayuda a cantidades a que no haya procesos de desnutrición crónica en epidermolisis, como en algunos casos lo hemos visto, sobre todo en poblaciones lejanas. La vitamina D es frecuente que esté deficiente. La vitamina D está en algunos alimentos, pero en poca cantidad. Está digamos que lo que nos permite crear vitamina D a nosotros es la luz solar. Como el doctor Mauricio les decía, pues es recomendable hacer baños de sol. Para hacer los baños de sol no se recomienda el bloqueador porque pues el bloqueador bloquea la llegada de nuestro sol, pero obviamente no es el sol a las 11 de la mañana, que es el más fuerte, ni por 4 horas, sino es 20 minutos, ojalá entre las 6 y las 10 de la mañana, con un área importante de exposición solar y sin bloqueador, no más de 20 minutos, y si hay alguna lesión, por supuesto, reportarla. Como esto no es frecuente ni en epidermolisis ni en ninguna persona sin la condición, lo que se ha visto a nivel general en la población mundial es que si es de clima frío, pues no salimos al sol porque nos da frío y y salimos así, con buzo, con bufanda, con gorro, entonces no tenemos exposición. Y si estamos en clima cálido, le huimos un poco al calor, más las personas que tienen esta condición. Por lo tanto, como hay muy poca suplementación de vitamina D en los alimentos, puede encontrarse, por ejemplo, en la emulsión de Scott, ahí encontramos vitamina D, en algunos pescados, pero en realidad es muy poca y tocaría tomarse, no sé, 10 huevos para tener una buena ingreso de vitamina D. Entonces, casi siempre recomendamos una medición de 25-hidroxivitamina D, que es un examen que se toma en sangre, y a partir de esa medición se dejan las dosis para tomar a través de una suplementación. En el plan de beneficios, que era el antiguo POS, que son la cobertura de medicamentos, entonces digamos que tenemos opciones de hacer suplementación de vitamina D y está cubierta por el sistema. ¿Qué pasa si no hay vitamina D? El calcio no se absorbe, empieza a haber
déficit de vitamina D, déficit de la parte muscular, déficit de la calcificación de los huesos, y eso puede ocasionar una osteoporosis, y la osteoporosis puede causar fracturas. En un paciente con piel de mariposa que tenga un dolor fuerte en el cuello como aparición de la nada, no es generalmente un espasmo muscular como sería en la mayoría, sino que hay que observar que no haya una fractura de la columna patológica, que no necesariamente es porque nos caigamos, sino por un movimiento fuerte en donde tenemos unos huesos que están muy porosos y muy, digamos, frágiles, y a la mínima caída nos podemos fracturar. En anemia, pues ya sabemos, la mayoría, como hay pérdidas de sangre por las heridas crónica, pues es importante hacer una intervención nutricional. Sabemos que el sulfato ferroso en la mayoría causa procesos de estreñimiento, entonces no es el hierro que más recomendamos, pero si lo toleran bien y no hay estreñimiento estaría perfecto. En términos preventivos yo prefiero hierros polimaltosados, también se puede ordenar en una consulta médica a través del MIPRES. Los pacientes les pido que por favor, quienes tengan anemia reportada con un cuadro hemático de los últimos 3 meses o que tengan una anemia importante, por favor me lo refieran. Tenemos algunas existencias de Rexfol en la fundación y quiero hacerlas llegar a quienes se lo vayan a tomar, porque también hay muchos que pues tampoco tiene sentido que tengan hierro en la casa y que esté pasando el día sin sus beneficios. Cuando este hierro no es suficiente y que hay ciertas condiciones especiales que ya empieza a haber clínicamente mucha taquicardia y muchas descompensaciones, se puede llegar a hacer hierro a través de transfusiones. Esto está en el plan de beneficios o antiguo POS, o infusiones de hierro. ¿Sí? Entonces, digamos que ambos procedimientos se determinan. En diciembre, que es el siguiente encuentro, el 5 de diciembre, voy a hacer una conferencia solamente dedicada a anemia, que es una frecuente causa de complicaciones e incluso de muerte en pacientes con epidermolisis, y no podemos morirnos de anemias. Eso es algo que tiene tratamiento. Desnutrición y suplementos. Suplementos hay muchísimos en el mercado. Algunos tienen más proteínas, otros tienen más calorías, otros tienen más proteínas y calorías, otros son digamos que en volúmenes chiquitos para quienes tienen pereza de comer mucho. Todos tienen intervención y digamos que tienen un derecho en el plan de salud a través del MIPRES. ¿Cuáles? Pues para saber cuáles hay que saber cómo están de hierro, cómo están de hemoglobina, cómo están de proteínas, con los exámenes que mencioné al principio de la charla. Y la idea es pues dar una suplementación continua para no llegar a procesos de desnutrición importantes. Acá está mi WhatsApp. Estoy atenta a quienes tengan anemia que me lo cuenten, quienes tengan alguna dificultad que me cuenten. Es importante la retroalimentación. En este momento estamos en muchas gestiones administrativas, tratando pues de darle el poder de continuidad a Debra. Eso hace que yo no haya hecho las llamadas continuas que estaba haciendo los meses anteriores, pero ustedes tienen mi WhatsApp y pienso que es mejor así, porque a veces pienso que cuando yo les hago llamadas, pues si no hay un interés de ustedes, que son los interesados, pues no se vale. Entonces, más bien ustedes me escriben. Muchas veces no puedo responder en el momento porque estoy en consulta con mis pacientes o porque estoy en alguna reunión, pero siempre al final del día estoy respondiendo todos los mensajes que tenga presentes. Entonces, anótenlos. Ahí les estoy pasando información continua todo el tiempo, de muchas cosas, no solo de nutrición, sino de muchas cosas, a través de una lista de difusión para que estén atentos a diferentes actividades a donde nos invitan y demás. El 5 de diciembre vamos a tener un encuentro maravilloso que va a tener unas nuevas personas. Va a estar con nosotros el doctor Sarante, dándonos una charla sobre la parte de genética y epidermolisis, muy importante para los papás, muy importante para los pacientes, muy importante para todos, porque los grandes de pronto quieren embarazarse, reproducirse, y es importante que tengan una información antes de decidir hacerlo, y los papás, por si desean un nuevo embarazo, saber qué riesgo corren y cómo asumirlo y cómo intervenirlo. Tendremos al ginecobstetra, el doctor Jaime Olivos, que va a dar una charla también para ustedes en ese sentido. En enero y febrero realizaremos 2 charlas más. Me gustaría, ahí no tengo temas estructurados y me gustaría que ustedes los pusieran. Yo no quiero poner charlas
que no tengan motivo de interés o para ustedes, entonces también a mi WhatsApp, por favor, me cuentan qué temas les gustaría tener como parte de estos encuentros. No es más, si quieren, pues me comparten sus preguntas que me gustaría como socializar qué dudas pueden existir. Han tenido muchísimas charlas de nutrición, entonces creo que al igual que el doctor Mauricio pueden salir preguntas que puedan beneficiarlos a todos, incluso a nivel internacional, compartir estos procesos con otros pacientes. Gracias. Gracias, doctora Liliana. Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud. Yo creo que ya son nutricionistas todos, pero no sé, yo sí hago mucha insistencia que ojalá, pues cuando les hagan una transfusión, sean muy juiciosos en el examen posterior, o sea, no pueden pasar un año sin que tengan un cuadro hemático, un paciente que requiere transfusiones. Hemos tenido pacientes que llegan a hemoglobina de 2 y de 3, que requieren una unidad de cuidados intensivos, es un evento que se ha podido prevenir. Entonces, seamos como juiciosos en la insistencia con los médicos, si quieren un aporte desde Debra, por supuesto, estamos para acompañarlos. No sé si, por ejemplo, yo tengo planeado hablar de anemia en diciembre, pero de pronto ustedes dicen, no, ya estoy cansado de que me hablen de anemia, quiero que me hablen de otra cosa. Entonces, se vale, todo se vale. A lo mejor yo creo que algo les interesa y en realidad no les interesa. Entonces, la idea es que los profesionales, cuando preparamos una charla, eh, pues que sean temas de interés para ustedes. De pronto la visión nuestra no es la misma de ustedes. No sé si hay algo para Doctora Liliana, ¿sí? ¿Con quién hablo? buenos días, con la mamá de Manuel, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo Bien, estás? gracias, doctora. Pues mira, nosotros hemos llevado al niño como unas 2 o 3 oportunidades a pediatría, ahí por el seguro, y pues la pediatra lo primero que dice es que por qué vamos a consulta, que por favor que lo hagamos por videollamada, que no expongamos al niño, que no lo saquemos por el tema del coronavirus. Entonces, la última vez, pues nosotros lo hemos visto pálido al niño, realmente, pues también por la falta de sol, porque en realidad lo hemos sacado muy poco. Y digamos, le pedimos los exámenes a la doctora y que no. Le dijimos que tenía pendiente la circuncisión, que ya el seguro no la volvió a alargar el esto, y también que ella nos recomendaba que no era posible. Entonces, principalmente, pues sí estamos preocupados como por la palidez del niño, pero no hemos podido realizarle sus exámenes correspondientes. Entonces, en ese caso, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podríamos hacer? Es muy importante tener un acompañamiento de la Superintendencia de Salud. Es importante tener la curva de crecimiento. En este caso, pues yo te recomendaría, para una circunstancia así, es bueno tener una báscula electrónica en la casa con una buena calibración. Las básculas siempre se colocan en un lugar plano, o sea, no puede estar en un lugar inclinado, ni sobre un tapete acolchado, ni nada, sino sobre piso fijo y plano. ¿Listo? Porque como esto es una condición crónica, pues es importante, yo diría que todos deberíamos tener casi que 1 metro y una báscula. Y siempre hacer la medida del peso, ojalá después de la deposición en la mañana, porque a veces cuando hay un estreñimiento de 8 días, pues resulta que tienen 3 kilos de materia fecal y esa no se vale, esa no es de nutrientes. Entonces, ojalá tomar un peso siempre a la misma hora después de que hayan hecho deposición y hacer un seguimiento, pues no diario, sino por lo menos cada 20 días, cada mes, hacer un parámetro del peso y de la talla. Si quieres, me pasas esos datos y con eso podemos hacer una digamos que, que una intervención, una carta en donde se sugiera esto al médico, así sea de manera virtual. Y si el médico no quiere ordenar los exámenes, pues definitivamente toca acudir a la Superintendencia de Salud, quien se ha comprometido a acompañarnos en todo este proceso de requerimientos para los pacientes con enfermedades huérfanas. Hay algo importante y es que pues vamos a tener pandemia por 1 o 2 años más y de pronto después aparece otra, entonces
Los pacientes con condiciones crónicas no se pueden quedar encerrados en la casa esperando a que haya una cura de todo. No podemos olvidar otras comorbilidades, otras enfermedades de las cuales también empeoran, se complican o incluso los pacientes se mueren y no puede ser por falta de atención porque de pronto se complica con coronavirus. Para ir al médico se puede ir al médico con unas medidas pues, de bioseguridad que ya todos conocemos a través incluso de la publicidad en televisión. Siempre ir al médico, ojalá con una máscara. Para ir al médico recomiendo una N95, lavado de manos, distanciamiento social. Quienes vayan en silla de ruedas hay que estar echándole alcohol para desinfectar la silla de ruedas. Pero la pandemia no puede ser una disculpa ni una justificación de no atención. Eso sería lo que yo te diría. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Y nos recomiendas algo con la palidez del niño? Idealmente toca tomar un cuadro hemático, ferritina y hierro en una muestra de sangre para definir si hay algún grado de anemia y dar la intervención con el hierro. Desde mi sugerencia sería un hierro polimaltosado tipo RX. Si tienes algún cuadro hemático último, por favor me lo mandas y revisamos. ¿Vale? Perfecto. Sí, hace rato no se le hacen exámenes. Y una última preguntita. ¿Ustedes creen, pues, el doctor Mauricio, de hecho, tiene conocimiento de que teníamos pendiente la circuncisión del niño, la tenemos aprobada hasta febrero? En el punto de vista de ustedes, ¿sería recomendable que la hiciéramos o esperamos más tiempo porque igual tendríamos que volver a hacer el mismo proceso? Yo no sé qué tan cerrado está el prepucio Está bien, está bien. Digamos que sería de pronto en enero que nos pases como una foto de cómo está para mirar. Lo importante es que una fimosis, que es como el cierre del prepucio, que no esté tan cerrado, que haga que incluso el paciente pueda estar orinando a goticas, porque eso hace que de ahí para arriba haya dilataciones de los tubitos que llevan la orina desde el riñón digamos, hasta el pene en este caso. Entonces, pues la idea es no dejarlo años esperando, sino unos meses, pues pienso que no hay problema si él no tiene síntomas. Vale, muchas gracias, doctora. Feliz día para todos. Igual para ti. No sé si hay alguna pregunta adicional o si le damos... Hola, Mauricio. No te escucho. No se escucha. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. ¿Ahí? Ok. Una anotación ahí para la mami de Manuel. Nosotros solicitamos a la EPS que vinieran a tomarle los exámenes a Santiago. El doctor ordenó los exámenes y le vinieran a tomar los exámenes a Santiago aquí en la casa. De hecho, a él le van a volver a tomar unos para seguir un estudio esta semana y van a venir a la casa a tomarlos. Entonces es exigirle al médico y llama a la EPS o si no, en la superintendencia le ayudan a uno a eso.